Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto saludarlos de parte del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo, dándole la más cordial bienvenida a este espacio. A inicios de este mes se celebraba en Egipto un nuevo encuentro de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, donde jefes de Estado, ministros, negociadores, activistas climáticos, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos se reunieron para abordar temas de interés del mundo sobre este importante tema. Según expertos, medios de comunicación e interesados, este encuentro no cubrió todas las expectativas en cuanto a temas de mitigación y adaptación, pero se centró más en renovar la solidaridad entre los países para cumplir con el Acuerdo de París, logrando que la comunidad internacional reconozca la necesidad de crear un fondo para las pérdidas y los daños que sufren los países más vulnerables ante el cambio climático. Siguiendo vigente, por supuesto, los acuerdos obtenidos en la COP26, donde se hizo hincapié en la necesidad de eliminar la subvención a los combustibles fósiles, reducir progresivamente el uso del carbón y aumentar el uso de las energías limpias, pues la transición energética hacia modelos sostenibles es la única solución viable para la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente así a la emergencia climática mundial. Ya esta transición está en proceso. En el 2021, las instalaciones para la producción de energía renovable alcanzaron nuevos récords. El mundo adicionó 295 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable, superando los desafíos de la pandemia, las trabas en el suministro y los altos precios de las materias primas, y se espera que para el 2022 este crecimiento sea aún mayor, lo cual enfatiza que es imprescindible que más profesionales estén preparados con las capacidades necesarias para responder a esta alta demanda del mundo en temas de desarrollo de proyectos de energía renovable. Y por eso, el día de hoy, para cerrar con un excelente tema, los webinars del Instituto de Recursos Energéticos en este año 2022, los invitamos a conocer un poco más sobre las etapas, los actores claves involucrados en la gestión de proyectos de energía renovable, así como las oportunidades y retos que ofrece el país para el desarrollo de proyectos de energía renovable, para lo cual tenemos el gusto de contar con una conferencista muy querida en nuestro instituto y con la cual llevamos ya varios años trabajando, la ingeniera Stephanie Rodas Briones. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Galileo también, actualmente gerente general y accionista de mercados eléctricos de Mesoamérica, S.A. Melexa por sus siglas. Además cuenta con un máster en finanzas obtenido en Barcelona, con un diplomado en planificación energética ofrecida por OLADE y la Universidad Galileo en el año 2010, entre otros cursos de conocimientos del sector, con una vasta experiencia como asesora en el área de desarrollo de proyectos de energía renovable, como por ejemplo en el proyecto de desarrollo y viabilización del PPA, conexión y operación de la planta eólica Viento Blanco, y varios proyectos de desarrollo de autoproductores con venta de excedentes en importantes industrias de la región. Actualmente, como ya mencioné, es catedrática de nuestro instituto de la maestría en energía renovable y de la maestría en negocios y gestión de la energía. Qué gusto, Stephanie, que hoy nos puedas acompañar. Agradecemos tu tiempo, como siempre, y por favor, tienes la palabra. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Pues a requerimiento de Lourdes, hoy vamos a tratar un tema de la gestión y desarrollo de proyectos que se hace muy interesante en el marco que está actualmente el mercado guatemalteco, considerando la reciente licitación que lanzaron las distribuidoras hace aproximadamente un mes, 2 meses, que está para adjudicarse el próximo mayo del 2023.
Y dentro de esto, pues nos pareció muy importante hablar un poquito de la gestión y las consideraciones que deben de tomar para poder hacer desarrollos de proyectos, sobre todo en energía renovable, a lo cual, como indicaba Lourdes, el mercado guatemalteco no se queda atrás y dentro de los compromisos de país que tiene Guatemala, pues está todo el tema del desarrollo de proyectos y de energía renovable. Y se vienen bastantes cambios normativos dentro de este ámbito. Y pues es parte de lo que queremos platicar un poquito esta noche, ¿verdad? Entonces, no sé si logran ver mi pantalla. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del ciclo de vida de los proyectos renovables. Entonces, como todos sabemos, pues al final los proyectos de energía, a mí me gusta mucho hablar en términos pues que todos entendamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, es igual que cualquier ciclo de un proyecto, ¿verdad? Está el desarrollo, la construcción y después tenemos la fase de operación. ¿Qué empezamos con el desarrollo? Pues en el desarrollo pues vamos a tener una identificación de una oportunidad y después tenemos que evaluar qué permisos, qué licencias, qué autorizaciones vamos a requerir para ver si es viable esa oportunidad que estamos viendo y luego buscar el financiamiento que nos va a poder llevar a la siguiente fase que va a ser la construcción, donde ya vamos a tener el diseño, la ejecución y la puesta en marcha del proyecto. Y después de esto, pues ya pasamos a la operación en sí del proyecto, que ya van a estar la generación, los beneficios, y en algún momento, pues dependiendo como todo, va a tener un reemplazo y desmantelamiento del proyecto, ¿verdad? Importante, vamos a tratar de ver cómo empezamos con ese tema, la idea de la identificación de oportunidad, que pasa mucho y sobre todo en nuestra empresa llega mucha gente como que tengo una idea o tengo un proyecto y cuando empezamos a avanzar en el tema de buscar la oportunidad, pues es importante evaluar todos los aspectos para ver si efectivamente tiene viabilidad, ¿verdad? Dentro del mercado guatemalteco, actualmente las energías renovables que predominan, pues es la hidráulica, la eólica y la solar. Tenemos la geotérmica, pero pues esa está todavía un poco no tan desarrollada. De hecho, dentro de esta licitación, pues se busca desarrollar o se está dando un pequeño bloque que todavía estamos esperando a ver cómo se va a desarrollar y qué permisos o qué plantas son las que van a entrar por el tipo de permisos que se requiere para hacer este desarrollo de proyectos. Entonces nos vamos a centrar esta noche en ver todas las oportunidades, que básicamente es lo que está ahorita y a lo que se está enfocando mucho la licitación, que es el tema de las energías renovables más desarrolladas dentro del país, que es la hidráulica, la solar y la eólica, ¿verdad? Vamos a empezar, como vimos, en la fase de desarrollo. Entonces, como todo proyecto, pues vamos a tener siempre una identificación de una oportunidad, ¿verdad? Esto surge cuando decimos, yo tengo una finca y hay un río, yo tengo una finca y podría ser que pueda funcionar para temas solares, o pues lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Viento Blanco, que es una historia muy bonita, que era una finca donde las personas, las dueñas de la finca no podían sembrar nada, porque cada vez que sembraban, pues se lo llevaba el viento. Entonces, lo único la historia es que das cuenta de que dijeron, bueno, si lo único que podemos sembrar es viento, entonces busquemos cómo hacemos eso. Y ellas se metieron a estudiar, de hecho, se metieron a estudiar hasta diseño de parques eólicos y todo para poder diseñar el actual parque de Viento Blanco, ¿verdad? Dentro del desarrollo que ellas hicieron. Entonces, aquí es donde tenemos que identificamos una oportunidad, ¿verdad? Pero una vez identificada la oportunidad, pues tenemos que ver si efectivamente tiene potencial o no tiene potencial. ¿Y esto cómo se logra? Pues se hace a través de mediciones del recurso. Que esto, por ejemplo, no pasa cuando estamos hablando de desarrollos de proyectos de energía no renovable, ¿verdad? Porque obviamente en este caso, pues ya se hace el proyecto y se busca el suministro de combustible y todo lo demás. En este caso no, en este caso en temas de desarrollo de energías renovables es bien importante ver el tema de los recursos. Entonces, ¿cómo vamos a ver el tema de los recursos? Pues uno es la medición de caudales. Si es hidro, tenemos que ver cómo está el caudal, qué caudal tiene,
más o menos cuánto está el río, cuál es el ciclo de caudales a lo largo de un año. De hecho, en temas, lo recomendable para caudales y viento es por lo menos hacer mediciones de unos 5 años. ¿Por qué? Porque con esto tenemos como un ciclo de ver, por ejemplo, épocas buenas de niña, de niño, en el caso del agua, en el caso del viento también ver cómo influencia también los temas de viento. Ahora, en el caso de la radiación, también es importante evaluar la radiación que hay dentro del área. Por ejemplo, en Guatemala tenemos bastante radiación que, por ejemplo, no pasa en países nórdicos. Sin embargo, pues sí, evidentemente existe más radiación en el oriente del país que en el occidente del país. Entonces, todo este tipo de mediciones del recurso es importante realizarlos para ver si efectivamente dentro de esa oportunidad que identificamos, nosotros vamos a tener esa posibilidad, ¿verdad? De que efectivamente el proyecto sea viable. Entonces, dentro de la medición después de que tenemos la medición del recurso y ya hicimos nuestras mediciones, ya tenemos todas nuestras mediciones, pues tenemos que ver lo que es la propiedad y el emplazamiento donde vamos a construir el proyecto. Dentro de esto es bien importante, bien importante porque hemos visto muchos proyectos que no toman en cuenta esto y es importante evaluar el tema de emplazamiento para cada una de las tecnologías. Si estamos hablando de hidro, es importante evaluar el tema de cotas. ¿A qué me refiero con el tema de cotas? Regularmente yo siempre cuento la historia que todo el mundo dice, es que yo tengo una finca donde tengo agua y seguro que ahí puedo meter una hidroeléctrica. Pero hay que tomar en cuenta que el agua, todos los recursos renovables no le pertenecen, no son propiedad privada, son propiedad del Estado y quien da los permisos es el Estado. Entonces, de hecho, el agua que pasa es de propiedad de todos los guatemaltecos. Entonces, es importante que aunque la norma lo diga, aunque diga solo va a ser una pequeña hidroeléctrica, yo tengo que, por seguridad del proyecto, tener mis cuotas asignadas para que nadie más dentro del río pueda instalarse. Siempre está la historia de, en la licitación anterior, una central dijo voy a hacer una GDR, que es muy importante este tema, ¿verdad? Que decimos, bueno, las GDRs están dentro del área de hidráulica, que es otro webinar porque es otro completamente, hay que ampliar todo ese tema. Está el tema de, dentro de la generación hidráulica tenemos que podemos tener plantas filo de agua, plantas con embalse y plantas conectadas a la red de distribución. Dentro de la normativa no queda muy claro el tema de las plantas conectadas a la red de distribución sobre el tema de cuotas. Sin embargo, la experiencia en varios proyectos nos ha dicho que sí es importante tener las cuotas. ¿Por qué? Porque ocurrió que un proyecto vino y dijo, yo voy a construir mi hidroeléctrica y sin embargo, no, como soy GDR, pues la norma no me obliga a tener unas cuotas, pero resulta de que había una hidroeléctrica que estaba arriba, que tenía la cota desde más arriba hasta más abajo. Entonces, de hecho, cuando ellos trataron de empezar a construir el proyecto, la otra hidroeléctrica les dijo no, porque a mí ya el gobierno me asignó una cuota más grande. Entonces, esto sirve de experiencia para entender que sí es necesario tener esa reserva de cuotas en el caso del recurso hidráulico. Ahora, en el caso del viento, Guatemala ahorita no tenemos, actualmente no existe una regulación en temas de cuotas de viento. En países como España, de hecho, donde se empezó, hubo un boom en temas de energía eólica, el gobierno tuvo que poner, de hecho, también dar cuotas de ciertas alturas para que no se afectaran los parques eólicos. ¿Qué es lo que pasa? En la energía eólica es bien importante lo que se llama la rosa de viento. Entonces,
si nosotros ponemos, o sea, el diseño del parque tiene que ir en función de que se genere la mayor cantidad de energía, ¿verdad? Que se utilice la mayor cantidad de viento de acuerdo a nuestras mediciones que tenemos. Entonces, pero si resulta de que el vecino viene y dice, ah, como mi vecino también tiene eólica, yo voy a poner mis centrales, mis aerogeneradores y los coloco de alguna forma que me afecte la producción de mi parque, porque obviamente cuando se aprovecha el viento, entonces los parques tienen que estar diseñados para que las plantas que se coloquen aprovechen el viento de las otras, los generadores que están, o sea, todos los generadores se aprovechan entre ellos. Entonces, es bien importante, actualmente en Guatemala no existe esa regulación donde, por ejemplo, se le dan cuotas de viento a cada eólico. Guatemala tiene muy poco recurso eólico, a diferencia de otros recursos que tenemos, pero existe ese problema y que es importante evaluarlo dentro de los proyectos, porque si no se hace esa evaluación, entonces ya hemos tenido la experiencia que después entonces resulta de que los modelos financieros o la generación proyectada no es la que estuvimos planteando en nuestro modelo, ¿verdad? Y en el caso de la solar, pues es bien importante dentro de los proyectos, ya sea pequeños o grandes, el tema de evaluar, porque tampoco en Guatemala existe una regulación, de evaluar en el caso de sombra, ¿verdad? Esto se da más en los proyectos pequeños de autogeneración, donde, por ejemplo, hay edificios o centros comerciales que dicen, ah, yo quiero poner paneles solares, pero resulta que en 2 o 3 meses les construyen un edificio a la par y les tapa completamente les da sombra completamente y entonces lo que hace es que la radiación que se tenía prevista y la generación pues resulta que no es. Esto, como les digo, tanto en temas de agua, sí dentro de Guatemala existe una regulación y es responsabilidad del desarrollador poder ir a reservar sus cuotas para poder asegurarse del tema de su proyecto. Ahora, en el caso del eólico y el solar, pues es necesario hacer esas evaluaciones y esos riesgos dentro del proyecto que vayamos a hacer, ¿verdad? Otra cosa, después de esto, bueno, entonces identificamos una oportunidad, medimos el recurso, vimos que el emplazamiento es el correcto y después viene, bueno, ¿cómo voy a sacar esa energía o cómo voy a inyectar esa energía a la red? Entonces viene lo que se llama la viabilidad de conexión, que es muy importante dentro del caso de Guatemala y de hecho también muchos proyectos dentro de las licitaciones anteriores, por no hacer esta evaluación de la viabilidad de conexión, pues no se lograron realizar. Nosotros tuvimos experiencia con varios clientes que no hicieron este análisis y obviamente después pues ya se vuelve muy difícil poder buscar una solución ya estando en esta fase, ¿verdad? Entonces, dentro de la viabilidad de conexión, Guatemala, la Ley General de Electricidad establece que es libre el acceso a la conexión de los sistemas de transporte. Sin embargo, hay una pequeña negrita ahí, un asterisco, que es libre siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos necesarios para podernos conectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, nuestro proyecto, lo vamos a poder conectar a una red de distribución siempre y cuando sea menor de 5 megavatios y mayores de 5 megavatios, pues ya entra a las redes de transmisión. Dentro de la red de distribución, la norma para las conexiones de generación a redes de distribución, que es la norma técnica de generación distribuida renovable, la NTGDR, establece que si nosotros nos queremos conectar a la red del distribuidor, tenemos que tomar en cuenta, uno, que si es necesario, si nuestra generación lo que va a hacer es que va a inyectar más energía a la que se consume dentro de la red, es responsabilidad del generador hacer las adecuaciones necesarias para la red. 2,
puede ser la segunda opción, es que se restrinja el despacho de acuerdo a lo que quiera al centro de despacho que tenga la distribuidora. Y la tercera es, yo hago hacer las adecuaciones o conectarme restringirme el despacho que me van a abastecer, ¿verdad? Lo otro es que en este caso yo puedo pagar peajes o tengo yo que restringir también mi generación o bajar la generación el acceso que me está dando o acoplarme al acceso que tiene la distribuidora para hacer esa conexión. Entonces, esto es bien importante, sobre todo en los términos de GDR, porque la mayoría de GDRs no toman en cuenta los proyectos que se han conectado a la red de distribución, no toman en cuenta que las redes de distribución son redes de consumo y a las cuales se le está metiendo generación. Entonces, en su mayoría, no quiero decir todas, pero en su mayoría sí es importante hacer la evaluación de la red. ¿Por qué? Porque puede ser de que para poder despachar lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proyecto, haya que hacer una repotencialización de la red que puede salir incluso hasta más cara que el propio proyecto, que ya ha pasado. O lo otro que también está pasando mucho y actualmente está pasando con varios contratos que salieron adjudicados en la espeja anterior, es el caso de que como no se tomaron en cuenta estas restricciones y dentro de la red de distribución también se conectaron otras generadoras en la misma red, el problema es de que se hacen restricciones de despacho. Entonces resulta de que yo tenía dentro de mi modelo financiero que yo iba a estar despachado 100% cuando eso no es cierto porque la distribuidora me restringe por la propia restricción que tiene la línea de despacho. Entonces eso es algo bien importante dentro de la viabilidad de conexión, evaluar las restricciones de la línea. Eso es vital. Ahora, si yo me voy a conectar a una red de transmisión, también es importante que Guatemala, actualmente tener el conocimiento que Guatemala está interconectado al mercado eléctrico regional y dentro del mercado eléctrico regional, varias de las líneas del sistema de transporte pasaron a ser parte de la red de transporte regional, de la RTR. Entonces, cuando yo hago una evaluación de conexión a un punto de la red de transmisión, si es local, yo tengo que cumplir con los estudios de conexión que me va a pedir la normativa, que va a ser las NEAST, la CENTAUC, y encima de tengo que cumplir con todo lo establecido en la norma técnica de conexión. Pero si a esa línea a la que yo me estoy conectando no solo es local, sino que pertenece a la red de transmisión, yo tengo que pasar los estudios de conexión a la red de transmisión al ente operador regional, porque me estoy conectando a una línea que está interconectada dentro del sistema regional y cualquier afectación que haya en esa línea puede afectar a todo el sistema regional. Entonces, los estudios se tienen que pasar a nivel regional. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no tomamos en cuenta que los tiempos que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, si a la red a la que nos vamos a conectar es regional, los tiempos se duplican porque los estudios se hacen locales y se tienen que hacer a nivel regional. Y siempre, al igual que en el tema de distribución, es importante evaluar las restricciones de la línea, porque entonces, si nosotros vamos a poner un proyecto de 100 megas, pero la línea no tiene capacidad para poder evacuar esos 100 megas, lo más probable es de que dentro de nuestro proyecto tendremos que considerar o hacer una línea o hacer una ampliación de línea y todo eso va a representar costos dentro del proyecto. Entonces, siguiendo identificamos la oportunidad, medimos el recurso, tenemos el emplazamiento, ya sabemos cómo vamos a evacuar nuestra energía, viene el tema de el despacho dentro de la red. Entonces, aquí viene incluido justamente el tema de restricciones que pudieran haber dentro de la red y lo otro es cómo el mercado guatemalteco va a despachar nuestro proyecto, ¿verdad? O va a despachar la generación que estamos produciendo.
Esto, el AMM, están las normas de coordinación comercial donde se establece cuál es el procedimiento para el despacho de cada una de las tecnologías, que Guatemala pues es un mercado de costos variables, sobre eso se hace el despacho, un despacho de mínimo costo. Sin embargo, pues obviamente todas las tecnologías tienen que declarar su metodología de cálculo de costo variable al inicio del año. Entonces, todas estas consideraciones de despacho las tenemos que tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa en época de zafra cuando si hay una tecnología más barata que la mía? ¿Cómo me va a despachar el mercado? Y otro tema muy importante que no lo puse aquí, pero lo vamos a ver más adelante, es el tema de reservas. La mayoría de energías renovables a nivel mundial son energías intermitentes. La intermitente se llama porque quiere decir que son tecnologías que van en función de la disponibilidad del recurso. Si hay viento, están generando. Si para el viento, pues se paran automáticamente. Si hay agua, están produciendo. Si no hay agua, paran. Si hay sol, pues están produciendo. Si pasa una nube, dejan producir. Entonces se catalogan como energías intermitentes. En el caso de las hidráulicas, están las que pueden guardar, que son las que tienen embalse. Sin embargo, en Guatemala, la mayoría de hidroeléctricas, y por el tema social que se tiene, pues el desarrollo de la hidráulica se ha hecho más bien en temas de regulación de embalse diario. Esto prácticamente las hace también intermitentes a nivel mundial. De hecho, las hidroeléctricas con embalse diario están catalogadas como filo de agua, porque efectivamente logran guardarlo de un día y a lo mucho la semana o las 2 semanas que llega a tener agua el río, ¿verdad? El caudal que llega a mantener el río. Y de lo contrario, después vuelve a caer, ¿verdad? O sea, no son tan intermitentes como la de viento y la radiación, pero sí llegan a ser intermitentes, no logran mantener la generación. Guatemala la única que sí tiene embalse, que sí es una hidroeléctrica ya que logra mantener, es Chixoy. Entonces, una vez identificamos, evaluamos el recurso, tenemos nuestro emplazamiento, ya vimos cómo vamos a sacar nuestra generación y evaluamos los riesgos de despacho, pues entonces aquí ya pasamos al estudio de prefactibilidad y las inversiones que vamos a necesitar dentro de este desarrollo. Primera cosa que va a salir dentro de los requisitos que nos van a pedir es el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué es la primera cosa? Porque eso se tarda miles de tiempos en el Ministerio de Ambiente. Entonces es importante tener el estudio de impacto ambiental o iniciar con el estudio de impacto ambiental. Y después, pues también lo otro que se va a tardar van a ser los estudios en la Comisión de Acceso a la Capacidad de Transporte. Y si necesitamos hacer un requerimiento de cuotas o requerimientos de incentivos, también tienen que ser en el MEM. Y esto es lo que nos puede llevar algún tiempo, ¿verdad? Después, pues tenemos que evaluar también si queremos la clasificación de incentivos renovables dentro de las oportunidades que tiene y que está dando el país para estos proyectos. Pues Guatemala cuenta con la ley de incentivos renovables, donde básicamente está el incentivo de fase de construcción, que incluye todo lo que es la exención de impuestos de IVA y de DAI para la importación de equipos. Y aquí es bien importante aclararles de que estos incentivos solo aplican a los equipos que vayan a temas de generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto nos pasó y nos ha pasado en varios proyectos, es que, por ejemplo, si ustedes van a traer el transformador para hacer la conexión de la planta, eso no lo califica como parte de incentivo y sí se le tiene que pagar impuestos porque eso es parte de la transformación o del transporte de energía, no de la generación como tal. Entonces, lo único que cataloga la ley en la fase de construcción van a ser los equipos propiamente para generación. Y después, pues está ya el incentivo, que es el incentivo ya en la fase de operación, que es la exención de ISR. Pero esto, pues, este incentivo lo miramos hasta que ya estemos en operación. Para la fase de desarrollo, pues podemos
¿cómo es que se llama? Podemos venir y solicitar los incentivos, como les digo, para todo lo que son exenciones de importación, pero única y exclusivamente para el tema de energía, de la generación, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de la fase de desarrollo, tenemos, aquí les traje más o menos los flujos de efectivo. Obviamente, pues no nos alcanza el tiempo para poderles explicar exactamente cómo es que se hace el modelo financiero y todo esto. Entonces, pues lo vamos a ver así un poquito gráficamente. Dentro de la fase de desarrollo, pues obviamente nosotros vamos a tener unos costos dentro del desarrollo, ¿verdad? Que van a ser nuestro tiempo, la medición, los análisis, los estudios, y después pues va a estar la fase, la inyección de flujo de efectivo más fuerte, que va a estar dentro de la fase de construcción, y después pues ya vamos a empezar a recibir el retorno de estos proyectos ya en la fase de operación. Dentro de la fase de desarrollo, pues tenemos que hacer todo lo que es el modelo financiero, que el modelo financiero, como les digo, es muy importante considerar justamente todos los escenarios de la medición del recurso que tengamos y hacer las evaluaciones de justamente las restricciones de transporte, las restricciones que puedan tener dentro del despacho, porque eso nos va a ir apegando a un mejor modelo financiero que, como les digo, por experiencia de varios de los proyectos que fueron adjudicados en las anteriores PEG, fue parte del problema que se tuvo, que no se hicieron esas proyecciones de restricciones de línea, de restricciones de despacho, y los modelos financieros se contemplaban donde se tenía un despacho mayor al que efectivamente se está teniendo, y a la fecha pues se tienen muchos problemas por eso, ¿verdad? Entonces es importante hacer bien el modelo financiero, porque esto también nos va a ayudar a conseguir un mejor financiamiento y a poder, pues, obviamente negociar el equity que se va a poner dentro del proyecto. Dentro de la fase de construcción, que lo vamos a ver más adelante, pues, importantísimo la negociación del EPC, que es el llave en mano, ¿verdad? El contrato llave en mano para la construcción de la planta, o como lo quieran hacer. Y después, pues, ya va a estar la operación, donde vamos a tener que meter costos como lo que es la operación y mantenimiento. Considerar si vamos a hacer amortizaciones de línea o pagos de peaje que se tengan que considerar para sacar nuestra energía. Y aquí viene un tema que actualmente no está regulado dentro del mercado guatemalteco, pero sí es importante que todos los proyectos lo consideren, sobre todo las energías renovables. Más que nada la solar y la eólica, que son las que tienen ahorita el mayor problema porque no está regulado dentro de la norma, es el tema de reservas. Aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles un poquito a qué me refiero con reservas. Las energías intermitentes, como su nombre lo dice, las energías renovables son intermitentes, que ya los había dicho. Y esta intermitencia lo que ocasiona es que, por ejemplo, yo tengo un parque solar, pasa una nube, y yo estoy inyectando a la red 100 megavatios, pasa una nube y resulta que en segundos yo boto de 100, boto a 40 megavatios la inyección que estoy dando al sistema. Obviamente el sistema, el administrador, el operador del mercado, que va a ser el que va a estar dando la energía al mercado, el que va a estar haciendo el despacho, lo que tiene que hacer es sustituir esa pérdida de 60 megas o de 40 megas que estoy teniendo al sistema con otra central que pueda abastecer esa energía que yo momentáneamente estoy dando. Entonces, ese abastecimiento y esas fluctuaciones que voy a estar generando dentro de la red, para mantener la calidad y mantener el suministro estable dentro de la red, voy a necesitar lo que le denominamos reservas. Actualmente, Guatemala tiene, de los 1.300 megavatios que tenemos instalados, solo tenemos 200 megavatios de eólica, que no estoy mal con lo de las cumbres. Y tenemos así parques grandes, pues de energía solar, solo tenemos a Horus, que son 90 megavatios. Entonces el problema es qué pasa si dentro nosotros empezamos a meter más y más energía renovable. Pues a la fecha no hay una regulación clara sobre el tratamiento de estas reservas
dentro del sistema. Entonces, ya, por ejemplo, ahorita ya dentro del mercado ha empezado a sonar cambios normativos para empezar a ver cómo se van a pagar las reservas, quién las paga, si se tienen que considerar dentro de los proyectos. Entonces, este es un asterisco ahí para todos los que estén evaluando temas de paneles solares dentro del sistema. Y igual energía eólica es importante, y también la hidráulica, aunque la hidráulica, como les digo, es menos intermitente que estas dos. Requiere reservas, pero requiere un poco menos de reservas que estas dos. Entonces es importante evaluarlo porque actualmente todavía se están haciendo esas evaluaciones y no se tiene muy claro el tratamiento o los requerimientos de reserva que estos proyectos deben de tener. Bueno, entonces ya que pasamos la fase de desarrollo, donde ya hicimos todos nuestros estudios, ya tenemos nuestros estudios, nuestras autorizaciones, pues vamos a empezar con el diseño del proyecto, ¿verdad? Aquí es como pulir el tema del diseño del proyecto, donde justamente, por ejemplo, si es un parque eólico, pues cuál va a ser el diseño, el tema del parque solar, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversores vamos a elegir? La tecnología. Y después, por lo regular, es recomendable, si son inversionistas, es pues hacer lo que se llama un EPC, que es un contrato llave en mano. Es decir, pues contratar a un constructor que haga todo el proceso llave en mano, o si en caso va a ser un in-house el desarrollo del proyecto, el diseño, la construcción del proyecto, pues ya hacer el proyecto donde se establezca tiempos, compras de equipo y todo para poder hacer la construcción del proyecto y entrar a la siguiente fase, que es la fase de ejecución y de construcción. Una vez terminamos la construcción del proyecto, pues empieza la puesta en marcha. Aquí es donde nos vamos a topar donde tenemos que considerar todos los tiempos, y esto lo digo sobre todo para aquellos que están considerando entrar a la licitación. Es bien importante, uno, cuando yo ya tengo mis permisos de conexión y todo, ya en la puesta en marcha yo tengo que cumplir con todo lo establecido en la norma técnica de conexión. Entonces, me tengo que tomar el tiempo para leer los plazos que tiene la norma técnica de conexión para poder hacer la conexión con el transportista o ya sea con el distribuidor, ¿verdad? Considerar todo lo que tengo que los plazos, lo que me va a pedir, las pruebas que vamos a hacer para hacer la conexión, la sincronización con el mercado, las protecciones que tengo que tener. Entonces, una vez tenga esto ya establecido, entonces ya puedo poner en marcha. Dentro de la puesta en marcha, dentro de la conexión y puesta en marcha, viene también lo que es el tema de la habilitación dentro del mercado mayorista. Dentro de Guatemala, nosotros tenemos al operador del mercado, operador del sistema, que es el administrador del mercado mayorista, el OSOM, y ellos son los que van a hacer el despacho y la operación del contrato, de los contratos que tengamos dentro del mercado. Entonces, para esto también existe la norma tenemos que cumplir con todo lo establecido en la norma de coordinación comercial número 14, que establece todos los requisitos en términos de medición, de telemetría que nos van a pedir para poder hacer los cálculos y las mediciones y el despacho de nuestra planta. Y ya pues pasar por todo el proceso de habilitación comercial que tiene el mercado mayorista para poder ya estar registrado como agente y empezar a hacer operaciones. Y bueno, una vez pasamos todo este vía crucis del desarrollo y de la construcción, pues ya vamos a entrar en lo que es el tema de generación, ¿verdad? En la fase de generación, aquí es donde tenemos que tomar nosotros ya en cuenta cuál va a ser el despacho, ya tener a alguien específicamente para estar dentro de lo que son despachos, la facturación, la generación, la evaluación de los equipos, o sea, la evaluación de nuestro modelo, de cuánto se está generando el recurso. Importante aquí dentro de la generación es que la norma
de Guatemala establece que se tiene que hacer las proyecciones, o sea, tenemos que establecer proyecciones de caudales, declaraciones de caudales diarias en el caso de la hidroeléctrica, declaraciones de viento, o sea, de caudales de viento en el caso de la eólica, y también tendremos que declarar más o menos cuál va a ser la generación estimada de energía solar. Entonces, todos estos modelos los tenemos que considerar para nuestra fase de operación, así como las notificaciones y los mantenimientos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en qué momento nos conviene más. Los mantenimientos dentro de la fase de operación se tienen que declarar una vez al año. Entonces, más o menos decimos ahí, por ejemplo, con los que son de viento, regularmente ponen sus mantenimientos cuando está lloviendo. Igual los solares, las hidroeléctricas las ponen pues obviamente cuando no está lloviendo en época seca. Y lo otro que tenemos que considerar dentro de la fase de generación es justamente hacer la inscripción para los beneficios de incentivos de ISR en fase de operación, que es parte de los beneficios que tiene el sistema Guatemala, ¿verdad? Y por último, pues una vez que cumple la vida nuestro proyecto, o sea, no sé, los paneles 15, 20 años, pues obviamente tendremos que hacer ya sea el reemplazo o hacer las inversiones que sean necesarias para poder otra vez empezar a operar o seguir manteniendo en operación el sistema, ¿verdad? En el caso de los parques solares, pues está el tema de inversores, reemplazos de inversores. En el caso de las hidroeléctricas, pues hay temas de repotencialización, evaluación de equipo y considerar los tiempos de vida, y lo que actualmente, por ejemplo, dentro de la normativa de Guatemala no está, es el tema de los desechos, o sea, al momento de qué hacemos con el desecho de la energía de los inversores, o si nuestro proyecto considera baterías, pues tampoco tenemos regulado ese tema. Entonces, es importante hacer todos esos análisis. Bueno, y yo creo que estoy casi que con el tiempo justo. Lourdes, tú me dirás. Entonces, pues básicamente era darles unas pinceladitas de cómo es que funciona y cuáles serían en general, cómo es que funciona un proyecto de generación, cuáles son los headlines que tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar los proyectos, cosas importantes, qué retos hay dentro del mercado, así muy breve, y pues eso espero que lo haya logrado transmitir. No sé, Lourdes, tú me dirás si estamos con el tiempo. Seguro que sí, me ha sido una excelente explicación. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Así lo ponen en el chat, están dejando muchísimos comentarios, felicitándote por la presentación, por el tan exhaustiva que ha sido, ¿verdad? Y realmente, en vez de una conferencia, ha sido una clase, como siempre. Excelente. Gracias, entonces espero que les haya servido y pues, sí, todas las experiencias que hemos tenido. Así mismo es, así ha sido, pero sí, hay varias preguntas que vamos ahorita a empezar a pasarlas, ¿verdad? Bueno, como primero aquí tengo anotado en el Excel que felicitan a la ingeniera Stephanie por su exposición. Gracias, mi amor. Muy interesante el tema tratado. Y bueno, estaban preguntando en qué parte del proceso aparecen los estudios de impacto ambiental, pero eso fue en la diapositiva primero del ciclo y ya después esa respuesta está saldada. Y también pregunta cuánto aproximadamente se tardan los trámites en los ministerios y en la Comisión Nacional de Energía. ¿Son trámites de años o solubles en meses? Regularmente y aquí sí quiero aclarar algo, la generación distribuida renovable, que son las que se conectan a la red de distribución, como son pequeñas y son más fáciles y solo están directamente con la distribuidora, son relativamente más sencillas, pero estamos hablando dentro de la experiencia es 6 a 1 año, 6 meses a 1 año más o menos, ya completando todos los trámites que habría que hacer para el tema de conexión, requerimientos en el ministerio, en la comisión, que salga todo, por lo menos yo diría entre 6 meses, así, excelente gestión, y se puede llevar hasta 1 año dependiendo de lo que se tarde la distribuidora en hacer los estudios. Ahora, en el caso de los estudios de conexión, sí va a depender, como les explicaba, si es la red local o la red regional.
Si es la red local, sí está un poco tardado porque estamos hablando que deberían de, los que están en la licitación, por ejemplo, un estudio de NEAS en TAUC más o menos se lleva un año y dentro de las aprobaciones y todo, estamos hablando que esos son otros 6 meses, más o menos un año y medio por ahí, los estudios previos. Y ya para la conexión, sí es importante que dentro de la etapa de construcción vayan haciendo o resolviendo todo lo que pide la norma de conexión para estar preparados al momento de hacer los requerimientos de estudio de la parte de conexión, ¿verdad? Que eso también es bien importante. Y dentro de las NEAS y las CENTAUC también está la PCU, que es el proyecto de construcción único que lo pide la norma de conexión, que ese también sí se lleva un poco de tiempo dependiendo quién sea el transportista. Entonces, porque si nos conectamos al INDE, pues el INDE sí se tarda un poquito y tiene los plazos, se toman, si la norma dice que se tiene que tardar cuatro meses para dar una respuesta, se va a tardar los 4 meses. Mientras que si es un transportista privado, ya sea Trelec o Trexa, pues eso facilita un poco más los plazos. Ahora, si nos vamos a conectar a una red de transmisión que es de la red regional, yo ahí sí les digo que eso sí se lleva como 2 años y medio más o menos, porque no solo son los plazos locales, sino que encima de eso se tiene que elevar a la cría, y ahí sí es bastante tardado. Yeah. Excelente, sí, yo creo que hay que tener previsto todo eso y una de las preguntas que ponen acá en el chat es precisamente en la gestión de un proyecto de este tipo, ¿es necesario contar con un equipo multidisciplinario? ¿De qué área fundamentalmente usted sugiere? Cuando son pequeños, yo les digo, pues dependiendo en dónde estén, puede ser manejables, ¿verdad? Dependiendo de qué proyecto estemos hablando. Ahora, cuando son proyectos que estamos hablando, por ejemplo, los hidráulicos, como todos sabemos, ahí es multidisciplinario de todo. O sea, ahí sí es, y dependiendo de qué tamaño es, yo he visto en proyectos que tienen hasta antropólogos por el tema social. Entonces, sí tiene que ser multidisciplinario. Evidentemente tiene que estar la parte financiera, la parte de trámites, la parte social siempre es recomendable tenerla en cualquier proyecto. O sea, a menos que seamos una empresa y sea un autogenerador, pues ahí no creería yo que habría mayor problema, pero en la mayoría de proyectos sí es importante tener la parte social, aunque sea como para socializar. De hecho, Viento Blanco es una de las experiencias que he tenido yo más bonitas en tema social. La persona que manejaba que maneja actualmente el tema social en Viento Blanco, ella de hecho era algo tan sencillo y puso hasta las personas, lo que hacía era que las contrataba para barrer. O sea, las señoras del área las contrataba para barrer y les ponía su casco de seguridad industrial para hacerlas parte del proyecto. Entonces, y eso les ayudó mucho, aunque de hecho la energía eólica no tiene tanto problema social, aún así dejó muy buen sabor de boca dentro del área. Entonces, siempre es importante el tema social, yo siempre lo digo, eso es muy importante y me encantaba el dicho de el ser un buen vecino en todos los proyectos es algo que los va a ayudar a desarrollar cualquier proyecto en cualquier lado. De ahí el tema financiero, pues importantísimo, porque si no, no van a conseguir plata en los bancos, ¿verdad? Y la parte técnica, que obviamente es vital, todo lo que es la parte técnica y la parte de conexión. La parte de conexión, yo creería, hay proyectos súper interesantes, como es el caso de Shakbal. Shakbal, de hecho, tenía un equipo única exclusivamente para el tema de conexión. Por ejemplo, les estoy dando ejemplos que ellos eran única exclusivamente temas de conexión. Inicialmente ellos iban a tirar una línea de 32 kilómetros, me parece, bueno, y al final pararon tirando una línea de 132 por el tema tanto técnico como social, entonces tuvieron que hacer otro diseño. Entonces, dependiendo del nivel de proyecto, sí va a ser necesario tener, obviamente, mientras más grande o la complejidad donde nos estamos metiendo, sí va a ser más importante tener un equipo multidisciplinario, obviamente, eléctricos, transporte, social, finanzas, legal, sobre todo legal, también es importantísimo hacer todas las revisiones legales. Fiscal, también si vamos a querer aplicar a temas de incentivos fiscales y de importación, siempre recomiendo buscar
todo lo que son aduanas, que conozcan para hacer eso, todo el tema fiscal también es importantísimo si quieren aplicar a temas de beneficio. Hay empresas que se dedican a hacer ese apoyo, netamente fiscal. Sí, así es, Stephanie, y coincido contigo, siempre mencionamos en nuestros programas de estudio que el sector energético es multidisciplinario, porque no existe una especialidad dentro que existe en el mundo entero que no esté dentro del sector energético o que no en un momento determinado haga falta, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y el tema de la gestión social, que muchos desarrolladores lo obvian y ponen, o sea, a cualquier persona a tratar el tema social, también les aconsejamos que sea alguien capacitado, que sea alguien con las competencias necesarias en resolución de conflictos, porque muchos proyectos se quedan tirados prácticamente, así decirlo, porque no se hace una buena gestión social en el momento de diseño y en el momento de desarrollo. Es algo que debe empezar desde la etapa de diseño del proyecto, ¿verdad? Es algo que se tiene que contemplar, como la parte técnica, como la parte económica, ¿verdad? Sí, dependiendo del proyecto, no lo metí yo dentro de la fase de tanto, no le di tanto énfasis dentro de la fase de desarrollo porque era más general, pero sí importantísimo. Creo que las últimas licitaciones y los proyectos, los últimos que fue estos últimos 10 años fue donde más proyectos de generación se han desarrollado en Guatemala. Nos dejó muchas experiencias como está el tema social, proyectos que de verdad no se pudieron realizar o que tuvieron pérdidas millonarias y igual no se pudieron realizar por el tema social. Proyectos que no se pudieron realizar por el tema de conexión. Proyectos que efectivamente ahorita, muchos de los proyectos de renegociando temas de deuda porque también los modelos financieros no funcionaron como eran. Entonces, ahorita creo que esta licitación parte ya con una experiencia y de hecho es parte de lo que considera mucho esta nueva licitación, porque ya considera todas esas experiencias que tuvimos en los años anteriores con esos proyectos y que creo que se debe de aprender de eso que nos dejó todos esos proyectos. Hay para hacer un libro de casos de todo lo que les pasó a los constructores y a los desarrolladores durante este proceso. Excelente. Y bueno, esos casos de estudio son los que se estudian dentro de nuestro programa de estudio, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, en nuestra maestría, pues, Stephanie, como ya me habíamos mencionado, es docente nuestra y ella utiliza muchos de estos casos de estudio para transmitir las experiencias y que realmente se tomen buenas prácticas, ¿verdad? Y no cometer los mismos errores. Bueno, otra pregunta es, ¿considera que la ley de incentivos de energía renovable ya necesita una actualización? ¿Cuáles a su criterio se deberían considerar? Esto es un poco de opinión personal. Sí, es más opinión personal. La verdad es que la ley de incentivos, no soy experta en materia fiscal y obviamente como todos no me gusta el tema fiscal, pero lo que sí tal vez valdría la pena actualizar, que sí es un poco gris para los inversionistas, es efectivamente el procedimiento para obtener los incentivos que da la ley. Porque, por ejemplo, yo tengo clientes que han pasado 6, 7 años con sus trámites de incentivos en el ministerio y no logran sacar la resolución. Entonces es un poco complicado porque el ASAT lo manda al ministerio, el ministerio lo manda para acá. Entonces, tal vez más que cambiarla, porque no sé qué otro incentivo pudiera existir, tal vez sería, creo que un beneficio inmediato para los inversionistas sería tener una claridad y una celeridad en los trámites que se tienen que hacer para obtener esos beneficios, ¿verdad? Claro, agilizar un poco más el proceso, dejarlo más claro, desburocratizarlo, ¿verdad? Porque obviamente como a la SAT no le conviene, entonces se tarda lo que quiere para poder dar esos incentivos. Claro. Bueno, otra pregunta es si los generadores que cuentan con un PPA también están sujetos a las restricciones de la conexión a la red, ya sea a una red de transporte o transmisión. Sí. Yo creo que esta pregunta, tal vez para entenderla, lo que entiendo es de que en muchos países, si yo tengo un contrato, pues obviamente existe un tema de despacho porque tengo un contrato.
el mercado guatemalteco es un contrato financiero, no es un mercado físico. Entonces, aquí lo que va a premiar, o sea, no existe, si yo tengo contrato, lo tengo que despachar a usted. No, aquí es si la red tiene capacidad, si está dentro del despacho económico, si no está dentro del despacho económico, aunque yo tenga un contrato, puede ser que no salga despachado. O sea, un contrato a mí no me garantiza el despacho y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque muchos proyectos están teniendo ahorita a la fecha problemas financieros porque no consideraron que la forma de despacho del mercado guatemalteco. O sea, es un mercado financiero, no es un mercado técnico. Entonces, no necesariamente me van a despachar no tienen obligación ni el operador del mercado y las restricciones de red son restricciones de red que tampoco me van a despachar. De hecho, ese problema lo tenemos hasta dentro del mercado regional, que es parte de por qué no han funcionado los contratos firmes dentro del mercado regional, porque no existe una garantía de despacho. Entonces, aunque tenga un contrato, no necesariamente eso me garantiza el despacho de la planta. Sí tengo que considerar las restricciones de red y tengo que considerar la forma de despacho y mi costo variable que tenga. Perfecto, Estefany, muchas gracias. Otra pregunta es, en el caso de la reserva, que estabas hablando sobre ella, ¿esta se despacha en el momento del déficit de energía en las plantas de energía renovable variable? ¿Se despacha en el momento que exista déficit o con el balance? Técnicamente se tiene que hacer el despacho instantáneo, ¿verdad? O sea, tiene que haber una planta de reserva que cuando baje esa generación, hay una planta backup que tiene que estar supliendo esa energía. Eso es en el despacho, o sea, si yo soy el operador del sistema, tengo que considerar que tengo que tener un backup que al momento que haya esa baja de generación tiene que haber RRO, reserva rodante operativa, o sea, tiene que haber reserva dentro del sistema para que decirle a esta planta genera más porque perdí 60 megas, entonces hay otra planta que me va a suplir esa generación que está. Va a tener ese balance. Entonces, técnicamente, cuando se está despachando, cuando se está suministrando, se hace instantáneamente. En el caso, cuando se opera en el mercado, obviamente ya en el mercado ya es post, ¿verdad? Es decir, bueno, tú dejaste de generar tanto y generó como reservas, entonces ya se hace la liquidación de reservas, pero eso ya es en temas monetarios, ¿verdad? O sea, quién entró, quién dejó de generar. Entonces ya el balance se hace post, pero en la generación sí se tiene que hacer inmediato. De hecho, una de las tantas cosas que se están planteando ahorita es el tema de utilización de baterías, ver cómo se hace ese tema para poder ir compensando el tema de variabilidad y de reservas, ¿verdad? Que no tiene actualmente el sistema. Sí, el tema de la batería es sumamente interesante y poco a poco yo creo que a medida que se vaya la tecnología diversificando y se vaya industrializando de cierta forma, bajarían los costos y ya se pudiera tener en cuenta ya en los sistemas de generación, ¿verdad? Ya en el país. Hace falta ya tenerlo contemplado, ¿verdad? Sí. Bueno, otra pregunta es, ¿qué costos implican los estudios eléctricos? Me imagino que sean igual los estudios que se necesitan para la conexión a la red, si tienes alguna referencia. Sí, son caros. Va a depender, o sea, obviamente va a depender. Como les digo, en el caso de los GDRs, pues eso es un poco más económico porque es más chiquito, ¿verdad? En el caso de los proyectos arriba de 5 megavatios, de 10 megavatios, los estudios eléctricos son bastante caros, miles de dólares, y hay que considerar por ahí unos no menos de $20,000, más, incluso más, ¿verdad? Solo un estudio. Y lo otro importante aquí es de que los estudios eléctricos los hacen empresas calificadas por la Comisión Nacional de Energía para realizar esos estudios, ¿verdad? Yo creería que andan arriba, más de lo que les acabo de decir, porque de hecho, por ejemplo, la PCU que pide el INDE, solo esa PCU puede andar alrededor de 35,000,
$40,000 dependiendo de lo que pidan ellos. O sea, solo hacer el análisis del diseño de conexión que va a hacer el transportista tiene un costo. Más los estudios eléctricos, sí, son bastante caros. Sí. Yo creo que necesitamos otros webinars sobre el tema, ¿verdad? Yo creo que para el 2023 vamos a hacer una serie de webinars referente al tema de proyecto, al tema de conexión a la red, ¿verdad? Tema de normas que relacionados con cada una de las etapas, que es sumamente interesante. Y bueno, el que quiera realmente aprender un poco más sobre todos estos temas, ahí en el chat pueden dejar sus inquietudes y le estaremos compartiendo los contactos del instituto, porque todos estos temas se estudian dentro de nuestro programa de maestría, ¿verdad? Y bueno, en el cual, como ya habíamos mencionado, Stephanie nos colabora. Pero bueno, para ir concluyendo, muchísimas gracias nuevamente, Stephanie, por tu excelente presentación, por las excelentes respuestas, y sin duda son incontables las oportunidades que ofrece el sector energético, ¿verdad? Y es por eso que dentro del Instituto de Recursos Energéticos dedicamos nuestros esfuerzos a promover y fortalecer las fuentes de energía renovable, el aprovechamiento consciente de los recursos naturales, la educación ambiental, la gestión social y el desarrollo sostenible relacionado con proyectos de energía, contribuyendo a la formación de profesionales con competencias y habilidades capaces de aprovechar estas grandes oportunidades. Por lo cual, contamos, como ya le mencionamos, con programas de maestría, con programas de posgrados, que tienen como objetivo formar profesionales con competencias multidisciplinarias, como se había mencionado anteriormente, que son necesarias, tanto técnicas, financieras, económicas, de resolución de conflicto, administrativas, que les permitirá desempeñarse como exitosos desarrolladores de proyectos de energías renovables, teniendo en cuenta, por supuesto, la dimensión ambiental y social que involucra la ejecución del mismo. Tendrá dominio también sobre el entorno energético actual e internacional y sobre el marco legal y normativo del cual hemos hablado el día de hoy y que ya hemos visto que es sumamente importante. Los invitamos que visiten nuestras páginas, que conozcan nuestros programas de estudio y que sepan también cuáles son nuestros excelentes docentes, los cuales tienen una vasta experiencia en el sector. Muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy por habernos acompañado en este último webinar del 2022. Esperamos haberlos ayudado, si era su intención, a tomar una decisión para su futuro, y hoy que vean más claridad las grandes oportunidades que ofrece el sector energético para su desarrollo profesional. Formar parte de esta ola disruptiva que está ocurriendo en este sector es de visionarios y es toda una apuesta exitosa y también loable. Por favor, si tienen alguna duda puntual que no se han animado a hacerla el día de hoy, pueden consultarnos y pueden escribirnos al instituto y con gusto los podremos atender. También el que se anime puede visitar el instituto en la Universidad Galileo, en la sede central, y las puertas siempre están abiertas. Agradecemos nuevamente a nuestra excelente conferencista, a los participantes, al excelente equipo técnico del Departamento de Media Lab, que muy pocas veces mencionamos, pero que sin su trabajo no pudiéramos estar hoy tan cerca de ustedes, que ellos son los que hacen posible estos espacios. Y como por este medio no nos vamos a volver a ver en lo poco que resta del año, aprovecho también para desearles a todos felices fiestas, feliz fin de año y miles de bendiciones para el 2023. Los esperamos el próximo año en otros encuentros, siempre de temas novedosos, interesantes y de mucha actualidad sobre el fascinante mundo de la energía. Muchísimas gracias.